Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a echar una partida a un juego que seguro que no conocéis. Se trata de un juego que salió a la venta en digital hace 2 años, en 2023, en PC, y que ahora, esta semana, el día 2 de julio, ha salido también en digital para PlayStation, en la PSN Store. Es un juego de mi compañía favorita. Estoy hablando de Cyan Worlds, o Cyan, la compañía detrás de la saga Myst, que es mi saga de juegos preferida. Todos aquellos que me conocen en persona están hartos de que les recomiende los juegos de esta saga. Pues bien, hoy vamos a jugar a Firmament, el penúltimo juego de esta compañía. Y tengo por aquí esta edición especial, ¿vale? No sé si se verá muy bien, voy a girarlo un poquito a ver si se ve, que es una edición en físico exclusiva para aquellos que fuimos backers del proyecto en Kickstarter, porque es un juego que se financió mediante donación de los seguidores de esta compañía. Así que si estáis pensando haceros con una copia en físico de este juego, lo tenéis bastante difícil a día de hoy. En cualquier caso, lo tenéis disponible en formato digital. Sin ser probablemente el mejor juego de la compañía, tampoco es el peor. Es un juego muy meritorio que tiene algunos elementos clásicos de esta compañía, la construcción de puzzles, sobre todo la belleza a la hora de construir esos mundos tan especiales, tan oníricos, tan únicos de la compañía Cyan, y que en este juego también se dan. Es un juego muy en la línea de lo que viene haciendo esta compañía. Así que no me entretengo más. Vamos a echar un vistazo a este Firmament. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Hola de nuevo, tengo aquí abierto el juego en la PlayStation 5 y bueno, ya lo he configurado un poquito para que se vea bien y se pueda capturar bien, así que vamos directamente a nueva partida. Vamos allá. Empezar una nueva partida, borrará, vale, sí, sin problema. Aquí tenemos el logo de Firmament. A ver cómo es el comienzo. Ya os adelanto que es un juego muy marca de la casa de la compañía Cyan, como os he dicho en la intro. Si conocéis Myst, Riven, todos estos, pues os va a recordar bastante. So, Ya podemos movernos. finally, your first breath, and I have taken my last. But who cares, right? There's so much to be done. I'm dead, but you have so much to learn. I once woke up just as you have. A blank mind, a clean canvas. Confused, yes, but I will teach you, just as I was taught. And so, first lesson, you are a keeper. Vale, somos un guardián, como dice este personaje. Second lesson. I will lie to you. I learned much later that this is the way to keep the rounds. And third lesson, this machine Esto de aquí. is your adjunct, your tool to learn and to keep the rounds. Vale, esta es la herramienta, lo que llama el adjunto, que es lo que vamos a usar para interactuar con todo. Es nuestra herramienta principal. Ahí está. It is remarkable that we are here. Se ha ido, ¿no? Se ha esfumado. Bueno, este personaje que veis aquí, que es como una proyección o como un fantasma, no sé muy bien lo que es, va a ser nuestra guía durante todo el juego como una voz en off. Entonces, a medida que vayamos avanzando, en algunos pasajes vamos a oír su voz que nos va a ir desentramando un poco lo que es el lore o lo que es la trama principal de la historia de este juego. Así que siempre hay que estar muy atento a lo que nos va diciendo. Algunas de las cosas que nos dice son más bien tutorial o cómo se interactúa con algo por primera vez, pero nos va dando poquito a poco notas de la información.
Vale, ¿veis esta especie de sarcófago acolchado? Pues se supone que hemos salido de aquí, nos hemos despertado de una especie de estado de estasis muy prolongado, sin memoria, no tenemos recuerdos, y este personaje, que es como la mentora, nos va a dar esta información a medida que vayamos avanzando, ¿vale? Entonces, nada, es un juego, como veis, en primera persona, muy típico de los juegos de Cyan y de muchos otros juegos de puzzles en primera persona, pero Myst fue, digamos, el padre de todos estos juegos. Y tenemos aquí un libro con el que interactuar, ¿no? Vamos a pasar páginas. Introducción. Como guardián despertado de la misión del firmamento, se te ha asignado un adjunto, que es el aparato que llevamos, de mantenimiento personal, al que informalmente se puede denominar adjunto. El adjunto es un milagro de la mecánica y la electrónica modernas, que aumenta las habilidades del guardián de forma maravillosa. Tus tareas como guardián normalmente requerirían llaves, herramientas y una fuerza extrema para acceder a controlar a los reinos. El adjunto sirve tanto de llave como de herramienta y mejora tus habilidades. Puedes acceder a zonas autorizadas de los reinos y controlar el equipo y los dispositivos, grandes y pequeños, que utilizarás habitualmente. Bueno, no voy a leerlo todo porque si no se nos va un poco el tiempo. Quiero hacer una partida corta simplemente para que lo conozcáis y aprovechéis si lo queréis jugar, ya que está en la, como he dicho antes, en la PlayStation Store, ya está disponible desde hace unos días. Y nada, simplemente es un breve manual, pero ya os digo yo que este adjunto, este aparato que nos ha enseñado nuestra mentora, es con lo que vamos a poder interactuar con todo, ¿vale? Y además, a lo largo del juego podéis implementar algunas mejoras que permite actuar sobre unos mecanismos que al principio no podemos. Entonces tiene un pequeño componente de progresión. Vale. Este es el primer aparato. Todo esto que veis que es como un engranaje siempre con estas formas alrededor, con este círculo amarillo y de un color, son puntos donde podemos interactuar con nuestro adjunto. Vale, esto es tipo tutorial, a punto, y veis que se nos abre a la derecha este menú de opciones que variará en función del mecanismo. En este caso solo tenemos la opción puerta abajo, puede haber varias, y cerrar o abrir. Entonces giramos hacia la derecha y abrimos. Y quitamos ese rayo, ¿no? Este adjunto se puede usar a distancia incluso, con cierta distancia. Vale. Aquí hay un montón de elementos, no me voy a detener, realmente no se puede interactuar con casi nada, es simplemente más bien una cuestión de detalles para meternos un poco en la historia, en el ambiente, pero lo importante es avanzar. Entonces tenemos que abrir esta puerta, lo mismo actuamos con el adjunto, le damos a abrir y se abre. Pues así funciona todo el juego, ¿vale? Lo que cambia son las funciones de los distintos mecanismos. Esto, si le diese ahora, se cerraría la puerta. Puedo cerrar y abrir. Y luego tengo este de aquí, que ahora vais a ver, que tiene bajar o levantar. El búnker. Toda esta construcción donde estoy ahora es un búnker. Si le doy a bajar, me dice que no. ¿Por qué? Porque ya está abajo. Entonces, levantar. Y veis que él solo se levanta. Vais a ver que los paisajes son bastante llamativos, muy cuidados, con mucho detalle. Veis esta voz en off, ¿no? Esta es la de la guardiana, o bueno, la mentora. Fijaos el paisaje, ¿eh? Qué pasada. No nos podemos caer, ¿eh? No os asustéis que en este juego no se puede morir. Aunque está en el borde, no me puedo caer. Hay como una barrera invisible. Vale, y se puede correr también, ¿vale? Si aprieto el stick izquierdo, puedo activar la opción de correr. Y veis aquí hay un puente levadizo que estaba bajado. Nos va hablando a lo largo de todo el juego. Le doy a levantar y se levanta. Y puedo seguir avanzando. Este es el búnker de donde hemos salido, ¿veis? El paisaje es una pasada, ¿eh? La verdad es que esta compañía, sin ser nunca ha sido una compañía gigante, de verdad, siempre ha sido una compañía realmente pequeña, pero siempre han puesto un montón de cariño y de mimo en el diseño de todo, de los objetos, de los paisajes, de los puzzles. Están muy bien diseñados en general y son difíciles, ¿eh? Son juegos muy difíciles. If not, no worries. It will soon be as natural as your hand. Keep trying. And this
one-sided prose is strange, is it not? I feel like a performer. Bueno, está aquí contándonos un poco su vida. Bueno, aquí tenemos el primer puzzle, digamos un puzzle muy sencillito, pero es un poco a modo de introducción. Ella sigue hablando, ¿eh? These realms, I will teach you. But then Turner arrived also. And, well, he first taught me beyond these realms. Esto es importante. Teach you that as well. Ha nombrado un tal Turner que vino después de su mentora y que le cambió un poco su manera de entenderlo todo, ¿vale? Entonces ese personaje de Turner, ese nombre es importante porque saldrá más veces, es importante en el lore de este juego. Hay que decir que aunque, como he dicho antes, es un juego de la compañía que desarrolló Myst, toda la saga Myst, este juego no pertenece a esa saga, es un juego independiente con su lore propio, tampoco es un lore muy complicado, tiene un final, eso sí que os digo, no os voy a hacer spoiler, pero muy de giro argumental, de sorpresa final, entonces es importante, si lo queréis disfrutar, que lleguéis hasta el final, pero conmigo es un juego desafiante. Vale, entonces aquí tenemos este puente levadizo y si intentamos interactuar nos dice que no y bajar tampoco. ¿Por qué? Porque la otra mitad del puente, que lo veis allí, también está bajado y está esta especie de grúa en el medio. Pues lo que tenemos que hacer es mover esta grúa. Y ya os adelanto, esto lo jugué hace 2 años, cuando salió el juego, pero todavía me acuerdo de cosas. ¿Veis ese paso, ese pico de roca que parece que está cortado? Pues por ahí va a haber un momento que podamos pasar. De hecho, tenemos que pasar obligatoriamente por ahí. Ahora vais a ver cómo. Aquí veis una escalera, interactúo con ella y puedo subir al piso superior de esta especie de panel de control. ¿Veis todo aquello del fondo? Pues ahí podremos llegar también. Eso es parte de este reino y eso es importante. Ella ha nombrado a la mentora el tema de los reinos, lo está diciendo justo ahora. And you will learn what must be done by doing all that we did. Pues estamos en un reino. Hay varios. En este juego hay 3 reinos. Better to learn by contemplating. Vale, vamos, mientras va hablando para ahorrar tiempo. Este es el control de la grúa, ¿vale? De la grúa que tenemos aquí. Veis que abajo, donde pone controles de grúa, tenemos manejar, pero también tenemos ascensores. Es decir, tenemos 2 tipos de movimiento. Ahora voy a utilizar el manejar o conducir. Y vamos a ver, retroceder, vale, porque quiero moverlo hacia la izquierda, eso es. Avanzar sería hacia la derecha. Y veis que se está moviendo la grúa, ¿vale? Si quiero parar, cambio de función, pero vamos a... Bueno, sí, tenemos que continuar un poco con la grúa. De todas maneras, vamos a cambiar de movimiento para bajar, eso es, porque la grúa también puede bajar. Y ahora vais a ver por qué. ¿Veis ese gráfico de la derecha? Estamos previsualizando más o menos el área de movimiento que tiene el gancho de esta grúa sin que choque con roca o con el acantilado, ¿vale? Entonces veis que esas líneas verticales representan el acantilado. Entonces voy a poder bajarlo hasta aquí. Va un poquito lento, pero bueno, es el movimiento natural de la grúa. Entonces, como aquí ya va a chocar, lo que hago es cambiar de movimiento, retroceder para que siga avanzando. Eso es. Y no sé si os fijáis, se ve ahí la grúa, que hay unos bloques de hielo, hay como unos cubos de hielo muy grandes. Bueno, pues tenemos que coger uno de ellos. Entonces vamos a bajar. Eso es. Y automáticamente va a coger un bloque. ¿Veis? Representa que ya ha cogido uno. Entonces, él solo levanta y... Bueno, se ha quedado como enganchado. Eso es. Vale, entonces ahora lo que quiero es que avance un poquito. Hasta ahí, vamos a probar. Y que baje un poquito. Ya vais viendo lo que quiero hacer, ¿no? Quiero construir una especie de puente entre esos 2 picos de roca. Este puzzle es muy fácil. Es el primer puzzle en realidad. Pero bueno, es un poco a modo de tutorial. Entonces más o menos yo creo que ahí ya se puede pasar. Vale, entonces lo que hago es que bajo. Voy a correr para ir un poquito más rápido. Y aquí a la derecha, antes me he asomado un poquito, pero no he ido. Aquí este caminito se puede recorrer. Y justo nos lleva...
Tienen bastante componente de exploración estos juegos, siempre lo han tenido, así que os recomiendo que os toméis vuestro tiempo. Vale, entonces este gancho ya con el cubo de hielo ya me permite, como veis, pasar. Ya estoy al otro lado. Vale. Entonces ya estoy en este lado y veis que ahora estoy al otro lado del puente y que el puente, este mecanismo está roto, está en el suelo. Todavía funciona, pero se ha caído, digámoslo así, de su soporte. Por eso no podía interactuar desde el otro lado. Y desde aquí voy a ver si llego. ¿Veis? Se puede, hasta cierta distancia se puede. No tengo que volver a dar la vuelta. Le doy a levantar y ya tengo toda esta zona comunicada. ¿Vale? Ya puedo pasar y retroceder cuando quiera. Más adelante en este reino, ya os adelanto que esta grúa con este cubo de hielo va a haber que moverlo y este puente se va a volver otra vez a bajar. Pero es imprescindible hacerlo así para continuar. Y ahora viene una parte muy importante. Este arco. The arches of the firmaments. So inspiring and reassuring. ¿Vale? This path will convey you to this. Esta cápsula que habla ella es esta de aquí, esta que veis. Rats. Go when you like. You can return here. Vale, pues esta cápsula vais a ver a lo largo del juego varias veces, son como checkpoints, pero también son puntos, digámoslo así, como de teletransporte, en el que me puedo mover a otra zona, pero solo a zonas que haya desbloqueado previamente. ¿Cómo se desbloquea? Simplemente interactuando por primera vez con esta cabina, ya está, no hace falta ni meterse dentro. Si continúo por aquí, tengo más puzzles que resolver, tengo otro puente levadizo y tengo, ¿veis todo eso del fondo y esa estructura de allá y tal? Yo tengo que llegar hasta allí dentro de este reino, pero como hay otros 2 reinos más y es una partida corta, quiero que los veáis también, para que veáis que hay mucha variedad también de ecosistema y de la estética que tenga, o sea, que tienen el resto de reinos, y esto es interesante. Entonces, vais a ver que el desarrollo de este juego no es lineal. ¿Por qué? Porque yo ahora interactúo con esta cabina, ¿vale? Le doy a abrir. Como digo, actúa como checkpoint y como punto de desplazamiento, digamos, desplazamiento rápido entre distintos puntos del juego. Vale, entonces yo me meto aquí. Y aquí veis que pone... Tengo dos funciones dentro de esta cabina. Tengo destino o energizar. Energizar sería como activar, como darle al on. Destino es elegir al lugar al que me voy a teletransportar. Entonces, de momento solo tengo un destino que se llama Swan, que es lo que nos ha dicho la voz en off, la mentora, es que es donde viven los guardianes, ¿vale? Es donde, bueno, pues donde viven ellos, donde vivían ellos. Vais a ver ahora que este Swan es como un nodo en el que todos los otros reinos, los 3 reinos, están conectados. Y es como un nodo central. Lo vais a ver ahora. Le doy a energizar. Ahora tarda un poquito, se cierra la puerta y vais a ver como unas luces y como una especie de animación, ¿veis? Desde fuera. To witness the wonder of the other realms. But you will transit to this one first. ¿Veis? Y ahora estoy en otro sitio. Y esta sala tan bonita, que por cierto el diseño es espectacular, es Swan. Gathered, talked, sang, learned, ate, laughed, shared. Fijaos el techo, ¿eh? Qué pasada. Memories of this place. So vivid, so wonderful, Firmament. so peaceful. Till it was shattered. Lies are controlling, but comforting. Vale, pues aquí hay como 2 alas, ¿vale? Vamos a ponernos aquí un momento donde hemos salido, que es esta cabina azul. Cada uno de los reinos tiene un color. Veis que esa cabina verde corresponde a un reino que se llama San Andrews, me parece, no recuerdo muy bien. Este es de donde vengo, ese mundo, ese reino helado, y ese se llama Yolstone, que es un mundo, bueno, como rocoso marino en el que hay una central de energía. Entonces, esos son los 3 reinos. ¿Por qué digo que no es lineal? Porque yo he salido de este reino, pero ahora yo puedo, si quiero, moverme a este otro o al de allá y avanzar. Es decir, si nos quedamos atascados en uno de los puzzles para poder avanzar en uno de los reinos,
siempre podemos regresar aquí y desplazarnos a otro de los 3 reinos y continuar por ahí a ver si tenemos más suerte con otros puzzles. Al final hay que resolver todos los puzzles de los 3, obviamente para avanzar en la historia, pero está muy bien porque es un desarrollo no lineal. Yo puedo revisitar cuando yo quiera, cuando me atasque, cualquiera de los reinos. Eso, por ejemplo, en Myst, en el primer juego, se podía hacer. Yo me podía desplazar a una era, si recordáis, poniendo la mano en un libro vínculo, y me podía desplazar o a la era mecánica o a la era del barco, pero siempre si llegaba a resolver cierto puzzle podía regresar, entonces ya se abría el camino de ida y vuelta. Bueno, aquí es algo parecido, no me enrollo, perdonad. Esta sala, esta especie de nodo central, tiene esta especie de sala central que hay 2 mitades. Vais a ver aquí que pone, este es el umbral que nos dice la mentora. Sueño de los guardianes, aquí es donde los guardianes digamos se someten a esa estasis, se duermen y pierden la memoria. Aquí son los nombres de otros guardianes anteriores a nosotros que han tenido esta función de mantenimiento de los 3 reinos. Somos al final un cuerpo de mantenimiento para que todo funcione. Y estamos solos. Y esta es la otra parte de la habitación, que es los guardianes despiertos, que es donde despiertan los guardianes. Lo que pasa es que nosotros hemos despertado en un, digamos, sarcófago dentro de un búnker de uno de los reinos, que no es el lugar habitual. Pero bueno. Vale, y luego tenemos como 2 alas, esta y otra en el lado opuesto, que son las habitaciones de los guardianes. No hay nada realmente importante, las habitaciones están cerradas, salvo alguna que está un poco abierta y tal, puede tener algún libro. A ver, esto, poema de los guardianes, es una especie de canto de poema propio de los guardianes. Bueno, no lo voy a leer, porque si no nos tiramos aquí un buen rato, pero si lo jugáis, tomaos todo el tiempo del mundo. Y este es vale, esto es una especie de diario. Igual, no lo voy a leer ahora porque si no me enrollo mucho. Pero esto realmente, la voz en off de la mentora y los diarios, notas que nos vamos encontrando, es todo el lore realmente de este juego. Vamos descubriendo el lore gracias a esto. Vale, aquí hay otro libro, pero que esto va a ser otro poema de los guardianes. Es lo mismo, ¿vale? Hay libros que están repetidos. Eso es la habitación, representa de otro guardián. Vale, voy a correr y simplemente de manera muy rápida me voy al otro ala para que veáis que también hay habitaciones allí. Vale, también están cerradas la mayoría. Por ejemplo, aquí veis que hay unos carteles, ¿no? The firmament will prevail. Maintain the firmament keep. Son todo como carteles muy propagandísticos de lo que es firmament, que no sabemos realmente qué es firmament. Y esto que veis aquí es un guiño a Myst. ¿Os acordáis si habéis jugado a Myst al libro rojo donde está Sirrus atrapado y el libro azul donde está Akenar? Que tenemos que estar cogiendo páginas de un color o de otro. Pues aquí esto es un guiño obviamente, ¿no? El tema de los 2 colores. Bueno, sin más, vamos, para poder enseñaros un poquito más, vamos si queréis primero a este reino. Este es Jolston, si no me equivoco. Y lo mismo, abro. Y ahora voy a poder desplazarme a un nuevo reino, que tiene sus propios puzzles. Vale, reserva de... No, Jolston no, Juleston, perdón, no me acordaba del nombre. Vale, energizar igual que antes y destino solo tenemos 1. Luego vamos desbloqueando más. Pues nada, allá que vamos. Juleston, eso es. The bard always amazed me. Magically bridging the gap to its distant realms. Es como que la conciencia de nuestra mentora está en el adjunto, en el aparato que llevamos. Mira, pues salimos aquí. Welcome to the Juleston realm. Y aquí estamos en Juleston. Many were sent to deep sleep before their time. Veis el diseño. El diseño, la verdad es que la arquitectura y los objetos y todo de este juego está súper cuidado. Tiene una gran influencia del Art Deco. Os puede recordar un poco también a BioShock, ¿vale? Aunque es un juego totalmente distinto, es otro género, pero a nivel de estético tiene un puntito BioShock, un punto steampunk o clockpunk, que es también propio de esta compañía. Siempre suele utilizar esa estética. Y la verdad es que sin ser un alarde técnico, pero la verdad es que a nivel artístico está muy bien.
siempre están a un nivel impresionante esta gente. Vale, pues tenemos esa especie de planta energética que está inundada. Vale, veis que cómo mola, el diseño. Y hay que explorar y a ver qué se puede hacer. Nos vamos a ir a este lado derecho. A ver qué hay. Veis que aquí hay una especie de raíles, ¿no? Como de un teleférico. Bueno, eso se podrá usar más adelante. Y vamos descendiendo por este acantilado. Hasta que llegamos aquí. Eso es. ¿Veis esto? Pues esto, todo esto que veis es un único puzzle. Es un puzzle que puede parecer complicado, pero si entendéis cómo funciona, entendéis la lógica, que es muy sencilla, no es tan difícil. Lo que pasa es que puede al principio un poco sobrecoger. Vale, vamos a ver una cosa primero, que es que si yo me voy aquí, hay un ascensor y una puerta. Veis aquí que está este mecanismo, aquí hay una puerta y también hay un ascensor, pero si interactúo pone sin energía. Bueno, pues de momento en cualquier sitio que yo interactúe me va a poner sin energía. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer en este reino es precisamente activar la planta energética, si no, no funciona nada. Entonces nos vamos por aquí, esta especie de presa. Joder, fijaos el diseño, la iluminación, qué guay, ¿eh? Como digo, no es quizá el mejor juego. Obduction, que fue anterior a este, yo creo que es mejor. Por cierto, el último que sacaron, que es el remake del mítico Riven, es espectacular. Es de los mejores remakes que he visto en mi vida. Es como un remake tendría que ser. Pero bueno, este está como en el término intermedio. Aquí nos suelta la chapa. Vale, ¿veis esto? Esto es una especie de, bueno, yo qué sé, de aguas termales o aquí una especie de residuos químicos, no lo sé. Bueno, esto es una planta de energía de la cual hay que extraer energía. ¿Qué pasa? Que tengo que llegar a los 115 voltios, como veis aquí. ¿Veis que está pintado? Si yo ahora interactúo y yo lo intento encender, me dice que no. ¿Ves que no pasa nada? Porque pone voltaje total 25. Bueno, pues tengo que llegar a 115 exactamente, a ese voltaje. ¿Y cómo funciona? Pues todo lo que veis aquí son plataformas giratorias que funcionan todo como un circuito. Entonces hay que cerrar el circuito con ese voltaje exacto. Entonces, os tenéis que fijar... Estos son plataformas. Esta es la única que no gira, si no me equivoco, por tanto es nuestro punto de referencia. Y veis que ese filamento está encendido. O sea, esta especie de gancho verde, con la pintura verde, está encendido. Quiere decir que tiene corriente. Esos 25 voltios que habéis visto son de aquí. Pero hay que llegar a 115. Entonces hay que cerrar el circuito. ¿Cómo se cierra? Bueno, pues haciendo un recorrido determinado. Entonces... lo que pasa es que no me acuerdo muy bien cómo había que hacerlo. A ver si... Bueno, lo primero que hay que hacer es que este circuito verde o este gancho... A ver si me deja... Eso es a la izquierda. ¿Veis? Las plataformas giratorias se pueden girar, valga la redundancia. Vale, entonces... Siempre hay que fijarse de... si tiene energía, o sea, se está transmitiendo energía. Entonces, a ver. También se puede jugar con que el adjunto puede llegar hasta cierta distancia. A ver. Vale, aquí hemos girado. Pero yo quiero volver al punto... No, hacia el otro lado. No, bueno, ya que estamos aquí, lo quiero unir para poder pasar otra vez ahí. Igual os cuesta entender un poco la lógica, pero como digo, es cuestión de ir probando e ir entendiendo que, bueno, que hay que crear un circuito determinado. Veis que todas esas plataformas tienen un ganchito con un filamento. Bueno. A ver, esto yo creo que había que girarlo en otra dirección. No, en la otra. No me va a dejar. Bueno, no me va a dejar porque esta está girada. A ver, ahí. ¿Qué pasa? Que a veces nos desplaza a nosotros. Entonces tenemos que volver a girar una plataforma
para poder regresar a un punto determinado. Entonces lleva su tiempo, ¿eh? No es que sea difícil, pero es una cuestión de ir y venir. Vale. Aquí tenemos la plataforma verde otra vez apuntando hacia acá, pero yo quiero que apunte a eso, es hacia allá, es donde yo quiero. Vale, a ver si puedo pasar. Bueno. Esta plataforma, a ver, esta me parece que tiene que ir hacia allá. Y a ver si puedo girar esta desde aquí. Eso es. Hacia la izquierda. Eso es. Vale, ahora tengo una pasarela. ¿Veis? Y se va transmitiendo la energía. Desde allá, desde el comienzo, desde el primer puente verde, digámoslo así, la corriente continúa por acá. Entonces lo estoy haciendo bien y además si conectamos con el mecanismo veis que nos pone 75, voltaje 75, quiere decir vamos aumentando, vale, pues tenemos que llegar a 115. Entonces venimos para acá y a ver si me acuerdo. Esto tiene mucho de ensayo y error, ¿eh? Eso no, tampoco os desesperéis, ya sabéis que estos juegos requieren de bastante tiempo, ensayo. Vale, entonces este lo quiero girar hacia el otro sitio. Y no todos los colores tienen el mismo valor de voltaje. Entonces eso también lo vais aprendiendo mediante ensayo y error. Vale, y esta plataforma central. Vamos a la izquierda. No, a la derecha quería. Bueno, en fin. Hay que girar hacia el otro lado. Vamos aquí hacia la derecha. Esto es lo que yo quería. Vale. Y aquí hay un problema que es esta plataforma. A ver si la puedo girar. No, es... ¿Cuál es? Claro, esta tiene que llegar hasta allá, me parece. Vamos a ver. Vamos a... La roja esta creo que había que quitarla. Vale, lo importante es que no entren en contacto plataformas que no deben. Y esta para acá. Vale, a ver. Vale, está llegando corriente. O sea, estamos cerrando el circuito desde allí, desde el puente verde hasta este. Vamos a ver qué voltaje tenemos. 75, nos está faltando algo, vale. Nos está faltando algo. A ver que mire un poco el recorrido. A ver. Creo que me he dejado algo. A ver. Es que esta plataforma... No. Como veis lleva su tiempo, ¿eh? Bueno, pues mientras os voy contando alguna cosa para que no os aburráis, ¿no? Ya que estoy aquí resolviendo esto. Bueno, pues este, como digo, es el penúltimo juego que ha sacado la compañía Cyan. El último es el remake de Riven, que, insisto, es espectacular. Lo tengo que traer al canal. Algún día tendremos una partida porque me encanta. Aparte que es, ya os digo, Riven, el original era mi juego favorito, pues fijaos que el remake me parece en algunas cosas incluso mejor. A ver cómo está el voltaje. 75, no, falta un poquito más. Y... A ver. Me estoy haciendo un lío yo creo que con esta plataforma. A ver, no, derecha. Bueno. Y hace poco ha salido noticias respecto a esta compañía Cyan, que como digo es una compañía muy pequeñita de Estados Unidos. Siempre fue una compañía familiar, muy pequeñita. Que, por cierto, si no lo sabéis, Myst, el primer juego, el mítico Myst, fue durante muchos años el juego más vendido de la historia en PC. Luego lo desbancó, me parece que los Sims.
pero poca broma, ¿eh? Para un juego tan particular, a día de hoy tan de nicho. Vale, creo que era así como había que hacerlo ahora. 115, ahora ya lo tenemos. Había que hacer esta forma. Vale, bien. Y como digo, la compañía últimamente está pasando algunos problemas, como toda la industria de los videojuegos. Ha habido varias bajas del estudio, se ha ido gente, también algunos despidos en buenos términos, pero se ha reducido bastante la plantilla. Bueno, como veis aquí, ya tengo más o menos el circuito hecho, ¿vale? Entonces es un poco ensayo-error, interpretar qué voltaje corresponde a cada color e intentar cerrar el circuito. Ahora, como tenía 115, si lo activo, ahora veis que se ilumina todo de color verde. Por fin, pues aquí tenemos uno de los puzzles más importantes resueltos, al menos en este reino. Vale, volvemos para atrás y ahora sí, ¿os acordáis de ese pequeño ascensor que estaba sin energía? Pues allá vamos. Vamos por acá. ¿Veis que cambia la música un poquito? No os mareéis mucho con la cámara. Vale. Ahora que todo tiene energía, ¿veis? Ahora puedo subir este ascensor. Puedo subir este ascensor y puedo continuar por aquí, que vuelvo al lago central que habéis visto, o, ¿veis esto que es precioso? Esto es una especie de teleférico. ¿Habéis visto los raíles de antes? Pues es para esto. Y nos vamos a desplazar a esa torre que es la base del arco. Veis que en este reino hay otro arco, como en el reino helado. En los 3 reinos hay un arco. Vale, pues me monto aquí, a ver si puedo, y destino arco. Y esto es típico de los juegos de Cyan. En Myst, en Riven, en Myst 3, en Obduction incluso, siempre hay pasajes de transporte en el que nos movemos de una área a otra y hay una cinemática bastante interesante, ¿no? En Riven para mí es donde mejor ocurre esto. Cuando cambiamos de una isla a otra, ¿no? Que siempre es por funicular o por una vagoneta. Es bastante espectacular. Bueno, pues aquí podemos disfrutar del paisaje. Y nos estamos dirigiendo a esta construcción que es la base del arco. La música es muy ambiental, muy minimalista, no tiene tampoco mucha presencia. Es algo que igual se podía haber trabajado un poquito más. No es el mismo autor, no es el mismo compositor que la mayoría de juegos de Cyan, se nota, pero bueno. Y podemos avanzar por aquí. This place, it represents my comfort and my confusion. This was the grand anchor of our worlds, a perfect term for it. How could I have been so naive? Vale, subimos aquí. Y llegamos a esta sala, a esta cúpula preciosa, con esta escultura, pero tenemos que bajar. Y esto, algo muy parecido a esto, lo vais a encontrar en los otros 2 reinos, cuando lleguéis a los arcos correspondientes. Bueno, pues bajo por aquí. Esto es totalmente Metrópolis, ¿eh? Esto es Art Deco puro y duro. Qué pasada, cómo mola. Bueno, nos metemos aquí y está esta máquina. Everything. I did not know that word. I learned each meaning by meeting Turner. Nos habla otra vez de Turner. Drawn to him, to you. His ideas, like. Y ves allá al fondo que hay otra cápsula. You rely on me now, as I once relied on him. The others were afraid of Turner. Les va contando un poquito de I have learned that it su relación con Turner. for the stories of those who fear to move forward. Bueno, lo importante es esta máquina que veis aquí. Esta máquina lo que va a hacer es actualizar las funciones de nuestro adjunto, de nuestro aparato. ¿Por qué? Porque nos va a dar alguna función extra que es imprescindible para resolver algún puzzle de este reino. Entonces, interactuamos. Bueno, está esta animación y realmente nos lo va a devolver, pero tiene una función nueva. Eso es. These additions to your agent, these are required to awaken the embrace Vale. and save the realms. Y esto es una especie de tutorial de esta nueva función. Como digo, esta función está disponible solo en este reino.
En los otros dos reinos pasa algo parecido. Hay otra máquina que nos actualiza con una nueva función a nuestro adjunto y podemos resolver algunos puzzles específicos de aquellos reinos. Vale, ¿qué función es esto? Es que no solo puedo conectar mi adjunto a un nodo, el que veis, sino que lo puedo conectar a varios. De esta manera, puedo conectarlo a este, de ahí enviarlo a ese y de ahí enviarlo a ese. ¿Veis? Entonces ya puedo sortear una barrera física haciendo ese juego a 3 bandas y ya lo que hago es verificar o activar. Esto es simplemente un pequeño tutorial para que conozcáis esta nueva función. Vale, y vuelvo aquí arriba. Antes de continuar voy a desbloquear este nodo, esta cápsula. Como os he dicho antes, simplemente con interactuar. Veis que pone destino agregado, arco de Yulestone, esperando la acogida. Yo ahora me podría montar aquí y volver a Swan, a ese nodo central, y moverme a otro reino distinto si aquí considero que me aburro ya o que me he atascado, ¿vale? Pero ya simplemente con interactuar lo he desbloqueado. Es como un nuevo checkpoint. Vale. Y lo que tengo que hacer es esto. Abro esta puerta. You as the first to enter a doorway that we never knew existed. Oh, so many doorways that we never knew existed. Que me lleva a esta sala y si ahora interactúo, Necessary. But that does not mean it does not eat at my heart. abro estas ventanas You should witness such mysteries instead of... y fijaos, se ve toda la isla o todo el reino. Es todo mar, salvo pequeñas islas, y ese lago redondo que veis con una torre que emerge en el centro es donde hemos empezado. Realmente nos hemos movido hasta aquí, estamos arriba del arco. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es interactuar con esto y levantar. Y ahora vais a ver lo que pasa. ¿Veis esa torre central del lago? Emerge enorme. Y tengo que acceder a ella para continuar los puzzles de este reino. Pues en los otros dos os digo también que hay una torre similar, que hay que activarla de alguna manera. La lógica es la misma en los 3 reinos. Es cambiar la música. What do you see? What? Tell me. Speak to me. Ah, but you cannot. It is for you alone. And you must repeat this 2 more times. No le estoy haciendo mucho caso a la pobre, pero bueno, si no no avanzamos y no nos da tiempo a ver casi nada. Vale, pues es todo, como veis el juego es todo casi como un macro puzzle, todo está relacionado entre sí. Entonces, aunque vamos a estar simplemente unos 10 minutos más, no mucho más, simplemente para que veáis un poquito del juego, os voy a enseñar un poquito del tercer reino, el que nos queda. Hemos visto un poquito del de hielo, donde hemos comenzado el juego, hemos visto este, Yulestone, y ahora nos vamos a mover a Swan. Por cierto, si veis abajo donde pone destino, obviamente me puedo mover a Swan, pero también puedo moverme a reserva, reserva de Yulestone, que es el nodo primero en el que hemos empezado en este reino. Entonces ya tengo 2 checkpoints. Vale, lo que vamos a hacer es que nos vamos a Swan, energizar. Ay, no, perdón. Me confundí. A ver, Iván. No, perdonad. No pasa nada. Ahora me voy a mover al primer nodo, pero desde ahí puedo volver a Swan. Simplemente que le he dado donde no era. El control, de todas maneras, se puede jugar bastante bien con consola, porque no es un point and click exacto, sino que realmente es una combinación de botones del mando. ¿Veis? Ahora estoy otra vez al principio de este reino. Entonces vamos a volver a Swan. No, arco de Yulestone no quiero aquí. Swan. Eso es. Y ahora sí, voy a volver a Swan, a esa especie de nodo central tan bonito con esas estrellas, ¿no? Vale, tarda un poquito. En realidad esto es un tiempo de carga oculto. La Play está cargando, ¿no? Where were we before we Bueno, were... no me cuentes el rollo ahora. We were not allowed to ask. Nos vamos a mover a este, que nos da acceso al tercer reino. Ahora vais a ver que es muy bonito. Este es muy bonito, muy verde. Bóvedas de San Andrés, eso es.
pues nada, allá que nos vamos. Lo mismo, la animación de teletransporte, que en realidad es un tiempo de carga, para que la Play vaya cargando el nuevo mapa o el nuevo reino. Y ahora lo veréis. Este reino comienza con un puzzle inicial que no nos va a dar tiempo a resolverlo porque no quiero que el vídeo se quede muy largo, pero bueno, en cualquier caso lo vais a ver un poco en qué consiste. Mira, fijaos qué chulo. Qué paisaje, qué pasada. Este es el que tiene el paisaje más bonito, yo creo. ¿Veis? Qué guay. Parece, no sé, parece Perú, Machu Picchu. Mola un montón. Bueno, pues aquí estamos en este nuevo reino. Como digo, siempre podríamos volver a los anteriores, volviendo a ese nodo. Y aquí hay un documento, que esto es importante porque esto es un poco lo que nos da la pista para resolver el gran puzzle primero que hay aquí. Que como digo es un poquito largo, no me va a dar tiempo ahora a resolverlo, pero es un poquito largo. Digamos que esta cuadrícula que estáis viendo son niveles, es como si fuese la fachada o la pared de una estructura. Entonces son niveles. Y ahora vais a ver que hay una especie de transportador, como una vagoneta, un trenecito, una cosa parecida, que puede desplazarse longitudinalmente, pero también puede cambiar de piso. Puede pasar al nivel C, al nivel B, al nivel A. Y veis que hay un punto rojo donde pone pista dañada, se requiere sustitución. Vale, pues lo primero que hay que hacer es moverse arriba a la derecha donde pone acceso a la grúa. Ahí hay que desbloquear una grúa, moverla longitudinalmente hacia la izquierda, por toda esa línea negra marcada fuerte, hacia la izquierda del todo, donde está la zona, encima de la zona roja, y, digamos, depositar una viga, que es la que falta para que se pueda mover nuestro vehículo, que ahora vais a ver. Y el cómo nos movemos es un poco especial, ¿vale? Lo vais a ver ahora. Es un puzzle que, como digo, no es difícil, pero lleva su tiempo. Porque hay que subir, bajar varias veces. Vale, entonces tenemos acceso a esto. Y realmente este dispositivo, el que tiene el motor, es el que se va a poder mover. Es como la vagoneta principal. Y estos son añadidos como vagones, plataformas que se pueden unir o separar. Entonces vamos a tener que jugar también con esto. Ahora primero esta la voy a emparejar, de tal manera que pueda acceder de aquí. Y esto es lo que se va a mover. Y tiene dos movimientos. Veis que pone manejo vertical abajo. Y puedo levantar o bajar. Si levanto, debería poder subir al nivel superior. Pero como tengo una vagoneta encima, no me deja. Entonces tengo que estar jugando siempre en dos direcciones. Y podría bajar, pero como ya estoy en el nivel más bajo, pues no baja. Y tengo otro movimiento que es longitudinal. Perdonad, voy a conectar esto otra vez. Manejo horizontal. Y aquí puedo avanzar, ¿veis? O puedo... A ver, tengo que hacer el movimiento entero. O puedo invertir. ¿Vale? Bien. Entonces ya tengo ese componente. Y luego veis que tengo todo... En toda esa pared tengo puertas. Algunas están cerradas, algunas están abiertas. Pues están interconectadas entre sí. Entonces tengo que no solo buscar cómo subir correctamente, sino también cómo abrir alguna de las puertas para poder hacer una serie de movimientos. Es un poco extraño explicándolo así, pero se entiende mejor viéndolo. Vale, entonces como no puedo avanzar más, ni puedo tampoco meterme por esta puerta o por aquella porque están cerradas, lo único que me queda es subir. Porque ahora tengo la parte de arriba despejada. Entonces le voy a levantar y veis que sube. Y tengo otro nivel con el que jugar. Vale, y aquí tengo la vagoneta, estas dos, que me bloqueaban el paso. Pero, por ejemplo, aquí ya puedo acceder a esta puerta. Entonces, lo primero que hay que hacer es jugar con estas puertas. Dejad todas las que podáis abiertas. No se pueden abrir todas, ¿vale? Pero algunas sí. Veis que están conectadas entre sí. Joder, el diseño es una pasada, ¿eh? O sea, fijaos los detalles. Esto es una especie de invernadero enorme, de jardín vertical. Entonces puedo ir por el pasillo paralelo y dejar esta puerta abierta. Ya se queda abierta. ¿Vale? Y salgo a esta pasarela y además puedo conectar esto y ya estoy donde estaba. Ya tengo conectado, ya puedo hacer este movimiento. Bien. Voy a ver si puedo meterme por la de allá. Pues avanzando. Eso es. Puedo avanzar porque no tengo nada que me bloquee.
y puedo avanzar por esta puerta. A ver esta puerta dónde me lleva. Eso es lo típico que en la época os tenéis que dibujar por dónde ir, por dónde bajar, por dónde subir. Pero bueno, esta me lleva a la paralela. Es como casi un movimiento simétrico. Y abro. Vale, entonces voy desbloqueando, digamos, movimientos. Vale, pues ya tengo este. Lo que pasa es que no puedo salir porque tengo justo la máquina que me tapa, que me cubre. Vale, bien. Entonces, también siempre hay que mirar hacia arriba para ver si puedo seguir ascendiendo. Vale, parece que sí que puedo. A ver, voy a correr. Para ir un poquito más rápido. Ah, pero fijaros detalles, el diseño, que me encanta. Vale, ¿qué pasa? Que si yo ahora intento subir, va a subir con todas las, digamos, con todas las plataformas enganchadas, pero a lo mejor no voy a poder porque hay una justo encima. Entonces lo que tengo que hacer es desemparejar aquellas que me molesten. Entonces ahora esto le doy a levantar y me deja subir otro nivel más. Vale, ¿y qué hay por aquí? Pues hay otra puerta ya. ¿Veis esto al fondo, esa luz del fondo? Ese es el ascensor al que tengo que llegar al final para poder superar todo este gran puzzle. Ese es el objetivo final, llegar ahí, pero todavía no puedo. Voy a emparejar esto para poder pasar aquí. Vale, no puedo pasar. Lo que tengo que hacer es retroceder un poquito. Vamos a darle a invertir. Entonces vamos a retroceder un poco porque tenemos espacio y ahora ya puedo pasar por aquí. Vale. Y esta puerta conecta con una escalera que baja más y me conecta con varios pasillos del nivel inferior, del primero en el que he estado. Fijaos, o sea, tiene su miga, ¿eh? Más de uno os vais a desesperar con este puzzle. Este se me hace un poco pesado, sí que es cierto, es de los más pesados del juego. Sobre todo porque es ir y volver, es un poquito, bueno, ya sabéis. Vale, pero puedo también seguir por aquí, que me conecta con esta de acá. Vale. Entonces ya tengo estas plataformas. Lo que voy a hacer es volver arriba por las escaleras, que es donde me he dejado el transporte, si no, no puedo seguir avanzando. Tengo que volver por acá. Eso que oís cada 2x3 es una megafonía que, digamos, es una especie de lavado de cerebro de los guardianes, ¿no? Como tenéis que trabajar, tenéis que cumplir vuestra tarea, tal. Bueno, en fin. Y veis que hay un nivel aún superior, o sea, puedo subir aún más. Y de hecho, creo que lo voy a hacer y ya lo vamos a dejar ahí para que ya... Eso es, puedo subir un nivel más, estoy en el último, para desbloquear la grúa, acordaos. Ahí tengo que retroceder, sí, perdona. Vamos a... Eso es, a llevarlo atrás del todo. En este último nivel es donde está la grúa que tengo que desbloquear. Ahí tengo que retroceder más. A ver, un momento. Eso es. Vale, ya paso por aquí y tengo que subir esta escalera. Esto solo lo tengo que hacer una vez. Vale, estamos aquí y tenemos esta grúa. Esta grúa lo que hago es hacer que avance, aprovechando que me puedo mover un poco. Esto es, ¿vale? Hay que hacer que avance hasta donde se pueda. Un poquito más y se queda ahí. Vale, entonces ahora lo que tengo que hacer es bajar otra vez. Eso es lo último que voy a hacer y ya lo dejamos. Entonces ya tengo la grúa aquí encima, pero como puedo manejar la distancia, sigo haciendo que avance. Tengo que llegar, tengo que lograr que llegue hasta el final, ¿vale? Eso es. Y como no llego, pues lo que hago es también avanzar un poco con mi trenecito, ¿vale? Y lo mismo. Ir un poco como empujándola. A ver si puedo un poquito más.
Si no podéis, pues nada, seguís con la vagoneta hasta... No, perdón. Ay, avanzar, quería avanzar. Vamos a llevarlo hasta el extremo. Ahí hay otra vagoneta, ¿veis? Pero esa todavía no puedo usarla. Pero hay que usarla. Vale. Esto me lo sigo llevando hasta el final. Un poquito más. Vale. Y veis que ya no avanza más y las funciones han cambiado. Pone manejar y ahora pone bajar. Esto no estaba antes, hay que llevarlo justo hasta aquí. Le doy a bajar y veis que hay una viga, que es la que faltaba en la estructura, que la depositamos mucho más abajo. Sin esa viga no podemos acceder al ascensor. ¿Veis que ha sonado un clink? No podemos acceder al ascensor que nos permite salir de aquí. ¿Vale? La grúa, ves que ya he recogido y ya no me hace falta la grúa para nada. Ahora lo único, el reto, es esa vagoneta que veis al fondo, esa plataforma que veis detrás, tengo que llegar a ella. ¿Y cómo llego a ella? Pues hay que hacer movimientos, una serie de movimientos con toda esta estructura para poder pasar al otro lado, porque esa plataforma es la que al final me va a llevar al ascensor, ¿vale? Entonces todavía le queda un poquito al puzzle. A ver, os voy a dejar aquí con el paisaje de fondo. Este paisaje precioso. Y nada, lo vamos a dejar aquí, que yo creo que para una partida inicial y ver un poquito los 3 reinos y lo que os espera si os animáis a jugar el juego, pues es más que suficiente. Así que nada, espero que os haya interesado el juego, que os dé ganas de probarlo, que la verdad merece la pena. Yo os lo recomiendo, es un juego que me gusta mucho, el final me gusta mucho y la música del final es espectacular. Y nada, que muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo, por ver el resto de vídeos y seguir mi canal. Si no lo seguís, por favor, ¿a qué esperáis? Que es gratis. Seguidme, dadle al like y compartir este contenido con amigos y conocidos que les gusten este tipo de juegos. Así que sin más dilación, me despido y nos vemos a la próxima. ¡Chao!